Noticias Positivas es presentado por... Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Llegó el momento de hacer un clic. Con tu clic solidario podés ayudar a las ONGs que trabajan por la alimentación de quienes más lo necesitan. Ingresa a www.carrefoursolidario.com.ar y vota el proyecto que más te guste. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Hay 2 millones de pesos para financiar las iniciativas ganadoras. Fin espacio publicitario. ¿Estás cansado de oír que todo está mal? ¿Intuís que algo más está pasando? ¿Pensás que las cosas pueden estar mejor? Nosotros también. Escucha Noticias Positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Súmate al cambio. Conducen Andrea Méndez Brandam y Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org. Soy Andrea Méndez Brandam y estás en Noticias Positivas y estamos escuchando, cómo no, a David Bowie. La verdad, para mí este tema en particular es toda mi adolescencia. ¿Para usted, Graciela Melgarejo? No, mi querida, no. David Bowie yo siempre lo he tenido muchísima simpatía, pero no recuerdo ninguna canción. Tengo que decirlo, ser sincera. Este tema la rompía, más o menos cuando yo tenía 17 años, claro. Le estoy hablando del 80 y pico, ¿no? La verdad es que bueno, sentimos mucho la pérdida, por supuesto, pero queda, ¿no? Todos los artistas tienen eso, nos dejan tanto. ¿Cómo anda usted, Graciela? Bien, muy bien, muchas gracias por su interés. Yo arranqué mi semana participando de algo lindísimo. Me fui pasando el puente de Zárate con la gente de Temaiken, con la gente también de OPDS, con el INTA, muy interesante, con el CONICET también, a ver algo que fue una primera experiencia para mí, que es la suelta de un ciervito muy especial, ciervo de los pantanos. Vamos a hablar de eso porque tenemos varios audios, tenemos imágenes también. En un ratito vamos a arrancar con eso y vamos a hablar a partir de este caso en particular de economía. Ese es el objetivo, vamos a ver cómo podemos convivir todos. Claro, una nueva economía, ¿no? Exactamente, cómo podemos convivir todos en la realidad y cómo podemos seguir disfrutando, ¿no?, esta naturaleza. También vamos a hablar hoy, ¿sabe qué?, de arquitectura, esto le encanta. Vamos a hablar con la gente de la... Vamos a hablar más bien de materiales de la arquitectura, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de un material de los más nobles que hay, que es la madera. Exactamente. Y también Patricia Melgarejo, ¿cómo le va? Le doy la bienvenida, tiene una nota para hoy. Sí, vamos a hablar un poco de la seguridad vial, pero referida a un estudio que se realizó sobre los jóvenes, el tránsito, las previas, ¿no? Ahora que estamos en verano, bueno, es un tema. ¿Qué tema ese? Temas de prevención. Estamos en Radio Palermo en vivo en este momento en la FM 94.7. También podés escucharnos online como quieras a través de la aplicación de 100radios.com. Te la bajás en tu celular, en tu tablet, donde quieras. Y buscás Radio Palermo, FM 94.7, le pones favoritos y escuchás la programación cuando tengas ganas. Y también, gracias a las más de 50 radios que retransmiten este programa en todo el país. Y sabe usted, Graciela, que en los Estados Unidos y en México, firmes con el programa.
Así que estamos muy, muy agradecidos porque esta ida y vuelta, esto de nosotros ofrecer el programa en forma gratuita para que las radios lo bajen y las radios bajar el programa de internet y emitirlo en sus frecuencias locales, lo que hace es difundir muchísimo más nuestro trabajo, así que para nosotros es realmente un placer hacerlo. Entonces les recuerdo a todos, oyentes, seguidores en Twitter, que el hashtag de este mes, enero, es Dame Amor. Dame amor, como me gusta. Y aplica todo, ¿no? Hoy, el programa de hoy también vamos a buscarle, vamos a encauzarle Dame Amor. Pidiéndole a Javier Morillas, nuestro operador, y saludando a Ana Tolosa en la producción. Dame Amor, Javier Morillas, tira un separador o algo y arrancamos con toda la historia de la ciervita Yací. Y van a ver hasta dónde vamos a llegar a partir de esta historia, ¿eh? Sentile el pulso de la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7 www.radiopalermo.com.ar. Producciones independientes. Noticias positivas. Información que te hace bien. Te hace bien. Sé parte de la comunidad de optimistas inteligentes. Optimistas inteligentes. Les contaba que arranqué la semana muy temprano, encontrándome con la gente de Temaiken y partiendo hacia Zárate, pasamos el puente y ahí nomás estábamos en un lugar que parecía, la verdad, un lugar totalmente natural, sin intervención del hombre. Sin embargo, ese era territorio de la empresa, o terrenos de la empresa Arauco, una empresa que se encarga de forestación sustentable, certificada, ustedes saben, lo hemos hablado, con FSC, que es la certificación que garantiza que esos arbolitos que se están plantando no tienen un impacto negativo en el medio ambiente, que tienen un uso particular y que permiten que todo lo que está alrededor en forma natural siga creciendo. Eso requiere cuidado, dinero y sobre todo compromiso. Esto sucede en este predio. ¿Por qué estamos ahí? Porque ustedes saben, y quiero arrancar por ahí, que las especies, los animales, prestan lo que se llama, y está bueno incorporar estos servicios ambientales, para, ya que todo se mide, ¿no? Y te dice, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Esto para qué otro? Bueno, los animales y las especies dan servicios ambientales. Por ejemplo, purifican el agua, dan recursos. Pensamos en las abejas, ¿no? Tan emblemático, en la película de las abejas, claro, exactamente. Para que llegue la miel, que es lo que nos encanta, tiene que pasar un montón de cosas antes, y todo esto tiene que ver con la conservación y la preservación. Esta semana, un ciervo de los pantanos hembra, que se llama Yací, tiene una nueva oportunidad de convivir con la naturaleza. Miren lo particular de este ciervo, que es característico de esta zona del delta. Es un anfibio y es el mayor ciervo autóctono de América del Sur. Es muy interesante, puede llegar hasta más de los 100 kilos. Tiene las patas negras, esto es, tiene unas particularidades en sus pezuñas que le permite nadar y le permite circular por los pantanos. Literalmente está casi todo el tiempo con las patas en el agua. Para quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube de Radio Palermo, de Multimedia, pueden verlo. Mire, Graciela Megarejo en la pantalla, además, ahí está. Claro, es una ciervita. Sí, exactamente. Y a los 2 meses la encontraron. Claro, que vino por las inundaciones, quedó separada de la familia. Exactamente. Miren, eso es lo que pasó. Quedó separada de la familia, la encontraron en un barrio cerrado. Parece la Bambi de Walt Disney casi. Y a partir de ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuál puede ser el impacto? Como decimos muchas veces, como uno mira la historia, ¿no? Es un ciervito y acá arranca todo. ¿Por qué? Se encuentra en una zona de barrios cerrados. Ustedes saben, las urbanizaciones, a veces en menor grado, a veces en ninguno, a veces se hace lo que se ha podido, etcétera, pero avanzan sobre los territorios naturales, muchas veces inclusive, como pasa en toda esa zona donde hay barrios nuevos y urbanizaciones, sobre zonas increíbles, ¿no? Donde
técnicamente no podría haber una casa, se ha rellenado, en fin, todo eso complica la vida de los animales autóctonos. En este caso es esta ciervita. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Se armó un comité especial con distintos actores, y esto es nuevo, con el objetivo no solo de la preservación de estos animales, sino mucho más ambicioso, que tiene que ver con impactar desde la educación en toda la zona del delta para que los emprendimientos que se hagan sigan estos cuidados, para que sean sustentables, para que pueda convivir todo. Eso es lo bueno y lo diferente de solo la preservación y acá no pasa nada. Este es un concepto mucho más moderno y acá intervinieron, como les decía, el CONICET, OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. También intervino, el proyecto lo financia el Banco Mundial. También intervino Temayquén, porque son los quienes se ocupan por ejemplo, se ocuparon de la rehabilitación, ¿no?, con grupos de veterinarios de esta ciervita. Entonces lo que pasó básicamente fue que la tuvieron unos meses bajo todos los cuidados, después la pusieron en este predio donde yo fui, de Arauco, y la ciervita estuvo en un lugar de presuelta, que es como si fuera un corral grande, hasta que se pudieron asegurar que podía comer por sí misma y que ya la podían soltar, que es este momento que yo presencié. No vi el ciervito, les cuento. Y está bien que no lo haya visto. Es que era lo está bien. Claro. Y no fui con esa expectativa, y ese también fue un aprendizaje, ¿no? Me hubiese gustado, pero no lo vi. ¿Por qué? Porque no, el ciervito iba a salir cuando tenía ganas, y de hecho lo que sí estamos viendo en las pantallas en este momento es las imágenes del ciervito, cuando le daban de comer y cuando lo cuidaban, y también cuando salió, que además se pudo ver con un dron y con cámaras ocultas. Vamos a escuchar algunos testimonios que son cortos, pero que los rescaté ese día y que van a ir un poquito hilando esta historia, y vemos cómo llegamos de un ciervo a hablar de economía. Ahora van a escuchar a Paula González. Ella es coordinadora del programa de conservación de especies amenazadas de Temayquén, y nos dice básicamente qué hacer frente a las inundaciones, ¿no?, en estos casos con la fauna. Estrategias más globales para conservar la especie. Lo que pretende el comité es poder asistir a cada uno de estos animales que están en una emergencia. En el caso de Yací, que es esta ciervita, fue producto de las inundaciones, que aparentemente fue lo que le hizo trasladarse a una zona más alta, cerca de un barrio náutico en Escobar. Entonces lo que estamos intentando ahora es también dar recomendaciones a la gente de qué hacer cuando se encuentra en esta situación frente a animales, ¿no? Si tal vez la mejor opción es no tocarlo, sí dar aviso a las autoridades. Nosotros desde el comité estamos siempre a disposición para asistir a esos casos, no intervenir demasiado, hay un número al que pueden llamar, toda esa información se va a estar circulando ahora muy fuertemente, porque sabemos que tenemos que estar preparados frente a las nuevas inundaciones que se vienen muy pronto. Nuevas inundaciones que se vienen muy pronto, decía Paula González, y estamos hablando de prevención, ¿no? No de asustarnos, estamos hablando de prevención. Esto es una realidad, esto va a suceder, sabemos que va a suceder, vamos a prevenir. Vamos a escuchar qué dice Mauro Sagel. Él es guardaparques, es también de OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y esto es muy interesante. Escuchen, él ustedes saben, ¿no? Los guardaparques son la primera línea, son los que están en contacto, la primera información, los que saben qué pasa, y él habla de prevenir y conservar. Yo siempre digo, son más los buenos que los malos. La gente tomó conciencia y da aviso y los cuida y se siente identificado con el ciervo. El ciervo de la isla, y la gente de la isla lo quiere. Lo que necesitamos es incorporar sistemas productivos, sistemas de manejo, uso del suelo, que sean acorde a las especies que tenemos acá. El delta, ustedes lo verán, acá es un área natural, sin embargo es un sistema productivo y es compatible con la flora y fauna que tenemos en el lugar. Digamos, lo que tenemos que empezar a pensar, no quizás en la protección neta del lugar, sino de un manejo ambientalmente sostenible y adecuado, claro, que sea acorde y acompañe esto. Porque más allá del ciervo, digamos, el delta también purifica el agua, claro. Digamos, hay otras cosas que quizás la gente más le llega y no sabe. Entonces, bueno, vamos paso a paso.
Entonces, decía Mauro Sagel, ¿no? Que son más los buenos que los malos. Esto, yo creo que es así. Esto es así, lo que pasa que a veces... Hay un cazador que de golpe te baja 2 ciervos y tenemos que pensar que hay 500, pero es ese un cazador que bajó al león africano, que era realmente el chiche del lugar, y lo bajó igual. Exactamente. Así que ahí está, sí, los malos se hacen notar mucho, más que los buenos. Otra voz que rescaté en este encuentro lindísimo es la de Roberto Landó. Él vive hace muchísimos años, como 40 años en la zona, es lugareño, es isleño, y también hace muchísimos años que trabaja en la empresa Arauco Argentina, es el jefe de áreas naturales del Delta de Arauco. Y bueno, y a él le pregunté, que él también está ahí en primera línea y él trabaja en este campo productivo de deforestación, ¿cuál es el aporte del ciervo, ¿no?, de los pantanos? ¿Cuál es el aporte de este animal en particular a este ecosistema? Bueno, es, digamos, empezando porque es el más grande de los cérvidos sudamericanos, y que lo tengamos acá tan cerca de la capital está indicando que por lo menos nosotros como forestadores estamos haciendo las cosas bien. Para nosotros es un indicador, además de ser una especie bandera. Pensamos que si cuidamos, y como está pasando, que vemos que hay una población bastante numerosa y sana, también estamos cuidando todos los demás animales, ¿no?, que de menor porte, y también aves. Y tenemos registros que el personal toma de encuentros así de ciervo de los pantanos, y es metódicamente llevado, digamos, una planilla en la cual vemos por qué lado andan, cómo se mueven. Estaban escuchando entonces a Roberto Landó, jefe de áreas naturales del Delta de Arauco, Argentina, y me gustaría ahora compartir con ustedes a la voz de Javier Pereira. Es muy interesante lo que dice Javier. Él es ecólogo, investigador del CONICET en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, y también es director de este programa financiado por el Banco Mundial, que no recuerdo si lo dije, pero que es justamente el programa madre, que es el Proyecto Pantano, que es el nombre que tiene este consorcio de distintos actores que por primera vez se reúnen con este fin común, ¿no? Con Javier Pereira hablamos sobre la actividad humana y la conservación, porque hay dos criterios acá. El tema es, cuando uno habla de un parque nacional, que yo dije en un momento, pregunté, bueno, si todo esto fuera un parque nacional, ¿cambiaría para esta fauna? Y me dijeron, no tan seguro, porque en realidad la nueva economía, y ahí vamos a donde quería llegar con esta historia y con este caso a partir del ciervo, nos habla de la necesidad, el humano tiene necesidades y para eso tenemos que producir. El tema es cómo producimos. Escuchemos a Javier Pereira. Un parque nacional es deseable cuando uno quiere generar conservación, digamos. De hecho, una vez que ese parque nacional ya está creado, todo lo que está metido ahí adentro de ese parque se supone que está conservado. El gran problema que tienen las áreas protegidas a nivel mundial es que ocupan muy poca superficie respecto del territorio total donde viven las especies. Entonces lo que se necesita en realidad, los nuevos paradigmas de conservación tienen que ver no en hacer cuestiones de conservación dentro de los parques, donde se supone que ya está la vida de los bichos solucionada, sino salir afuera, donde están los sistemas productivos, y buscar ahí estrategias de compatibilizar esa conservación con esa producción, ¿no? Eso estamos tratando de que signifique hoy la conservación del ciervo. Por eso se trabaja con los productores, se trabaja con la gente, se trabaja fuera de las áreas naturales. Hoy el Delta del Paraná tiene un área protegida en el Frente de Avance, la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, que depende de San Fernando, pero aquí no es ningún área protegida en sí. El ciervo sí, como especie, sí está protegido en toda la provincia de Buenos Aires porque es monumento natural de la provincia. Es la máxima categoría que puede tener una especie dentro del Delta del Paraná, dentro de la provincia de Buenos Aires, perdón. Pero la idea es esa, es trabajar fuera de las áreas protegidas para generar esa conciencia, ya sean productores, pescadores o en cualquier persona que trabaja en la isla, como para que sea compatible el hecho de una actividad humana con la conservación de... O sea, de alguna manera hablamos de economía, ¿no? De una economía circular, es decir, el ejemplo es este predio donde estamos. Sí, exacto. La empresa está haciendo pautas lo más sustentables posibles para con el medio ambiente. Tengamos en cuenta que una plantación como esta no se instala acá nada más que porque quieren hacer algo. Hay una necesidad humana puntual, que es la necesidad de papel, de fósforo, de madera, de aglomerado, todo eso que todo el mundo usamos en la vida diaria, entonces se necesita hacer. Exactamente, el tema es lograr producir todos esos bienes que el ser humano necesita de la manera lo mejor para el medio ambiente, ¿no?
Eso se llama hacer prácticas sustentables y la empresa está certificando con uno de los sistemas de certificación que lo que demuestra es que casualmente están haciendo las cosas bien desde el punto de vista ambiental. Y en este sentido también estaba presente Natalia Fracassi del INTA y de Proyecto Pantano, que habló mucho y me explicó mucho en una charla que tuve con ella sobre el trabajo que está haciendo el INTA con los productores y las ONG. ¿Para qué? Para diseñar buenas prácticas forestales, justamente que permitan la conservación de la naturaleza, pero que pueda ser productivo, ¿no? Que es lo que se necesita. Entonces, de esa manera, el conflicto potencial de empresa y medio ambiente se transforma en una oportunidad para todos. Y para cerrar este informe voy a compartir estos menos de 30 segundos que encontré en nuestro archivo, una charla que dio Pedro Tarak. Pedro Tarak fue, y miren qué interesante y cómo va cerrando todo, ¿no? Pedro fue cofundador de la FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. También fue jefe de redacción de la primera revista de Derecho Ambiental en español, que existió hace muchos años, que está con este tema, y desde él puso en 1997 en marcha la primera red Avina, la representación de América Latina, que justamente está de alguna manera relacionado este espíritu de Arauco, esta empresa donde estuvimos, con los principios de Avina y las empresas que surgieron alrededor, luego del concepto de sustentabilidad por Stefan Schmidt-Heine, cuando fue uno de los promotores justamente de esta forma de hacer negocios en forma sustentable. Lo que señala Pedro Tarak, y por eso me gustó rescatar eso, este audio que van a escuchar, es porque él actualmente está trabajando en Sistema B, es cofundador de Sistema B. Ustedes saben que es una organización que se dedica a la promoción de las empresas B en América del Sur y ahora también está trabajando a nivel internacional. Esto es una certificación para que las empresas puedan medirse no solo por lo que ganan a nivel económico, sino además por el impacto que tienen. Entonces yo creo que estas palabras de Pedro Tarak dan como un cierre y un marco a esta historia de Yací para poder analizarlo desde un punto de vista económico. Acá estamos. Estamos en un momento que venimos de la historia de organizaciones sociales que llevan adelante propuestas y acciones. Ahora estamos empezando una generación de organizaciones de innovación económica, ¿no? Porque ya es en el ADN de la economía donde quizás podemos prevenir muchos de los problemas que hemos nosotros mismos creado como sociedad, ¿no? Estamos en una etapa de innovación económica, dice Pedro Tarak. A veces es difícil de ver, ¿no? En el día a día, pero contado así yo creo que puede ser una inspiración también para muchas empresas, empezar a ver la relación entre lo pequeño que tienen alrededor y la posibilidad de ser una economía, no a cualquier costo. Graciela. Sí, a mí lo que me llamó la atención, bueno, el video... La entrevista que hizo Andrea fue obviamente mucho más larga, es decir, hemos tomado unos audios como para que los oyentes tengan una guía con respecto a estas ideas y estos conceptos de la gente, de los integrantes del Proyecto Pantano, que están llevando la realidad, ¿no? Con el caso en particular de la ciervita Yací. Pero a mí me gustó algo que dijo el ecólogo Pereira cuando dijo la gente es la solución. Claro. Es decir, somos nosotros, ya sea que uno sea un empresario, que uno sea o pertenezca a una organización no gubernamental o que simplemente viva en la zona. Porque la gente del barrio náutico que acogió a Yací, o sea que llamó y que avisó que estaba esta ciervita de 2 meses, también tuvieron la reacción adecuada. Hicieron lo que había que hacer. Protegieron a alguien, a un animalito que es parte de su medio ambiente, porque ese es el concepto que tenemos que empezar a difundir todos y a comprender todos. Nosotros formamos parte del ambiente. Claro, y la función que cada uno tiene, ¿no? Exactamente, y ese ciervo de los pantanos, llegado el caso, cuando crezca, va a ser un elemento útil para mantener ese medio ambiente en buenas condiciones, para que todos, como dice el ecólogo, para que los sistemas productivos rindan, tanto para el ser humano como para el resto que comparte el mismo lugar.
La historia de Yazzie, entonces, la ciervita que nos inspira para una economía innovadora. Y nos dice, es posible. Noticias positivas. Te contamos quiénes y cómo están cambiando el mundo. Positive News. Conducción, Andrea Méndez Brandam. Con Graciela Melgarejo. Reggae got soul, there's so much soul. Reggae got soul, got so much soul. Listen to the beat, we'll be dancing free. Rock your body like that, Valentine night. Voy con una muy cortita. Voy con una muy cortita, les decía, antes que arranquemos con la pausa y con el segundo bloque del programa. Les cuento que hubo una reunión entre el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y Noah Mamet, que es el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Ustedes recuerdan que estuvimos con él en la embajada cuando vino Jane Goodall a la Argentina. Parece que se han reunido y hay como una especie de plan o acuerdo de cooperación para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de energías renovables. Siempre es auspicioso, hay que ver en qué medida realmente esto se puede impulsar, porque sería siempre muy interesante, ¿no? Recientemente la Embajada de los Estados Unidos ha presentado unos paneles solares que inauguraron con alguna prensa también. Y creo que además es una buena oportunidad para ver si quizás se puede lograr apoyar a la industria en la Argentina para que se fabriquen también, ¿no? Algunos de los paneles o algunos componentes, alguna cosa, y ver un poco cómo de la mano se puede aprovechar esta movida también para reactivar la industria. Me da la impresión de que eso es un tema que nosotros podríamos desarrollar en Noticias Positivas, así que también invitamos a aquellos que estén oyendo el programa y que tengan, sabemos que hay particulares que tienen paneles solares instalados en su casa. Cada vez más, Nosotros, inclusive hace bastantes años fuimos pioneros en el sentido de hacer entrevistas a arquitectos y gente que ya lo habían instalado en su casa para su uso privado, su uso individual. Pero ahora necesitamos que esté en un nivel industrial, en un nivel general. Porque tanto la energía eólica como la energía solar van a ser dos de las más importantes, porque la energía hídrica, aunque ustedes no lo crean, está cediendo por el tema del agua. Claro. Porque hay que cuidar el agua. Total. Y hay zonas donde esa posible energía se está perdiendo, Así que atentos. Y también tener la mirada abierta porque, por ejemplo, Argentina tiene la tercera reserva eólica y la segunda solar del mundo, o sea que si no es una es otra, o la combinación de todos. Pero bueno, en este caso destacamos entonces la reunión de Sergio Bergman, ministro de Ambiente, con Noah Mamet, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, en un proyecto que intenta hilvanar los primeros pasos para optimizar el consumo energético de la embajada y para ayudar a combatir el cambio climático. Así que Mamet destacó en este encuentro que durante el 2014 la embajada recicló más de 2.500 kilos de papel. Es un montón de papel. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y también que la sección de visas de inmigrantes del consulado en Buenos Aires fue y es una de las primeras secciones consulares de los Estados Unidos en todo el mundo que comenzó a eliminar el uso de papel para procesos de solicitud y los reemplazó por documentos electrónicos. Este dato es bueno porque cuando uno muchas veces lo cuenta te dicen, pero eso ya pasaba en todos lados menos acá. Y no,
Lo mismo fue el caso de toda la renovación del parque lumínico en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que la misma gente de Philips, que son los que venden, han hecho teleiluminación de Londres, por ejemplo, han dicho que en Buenos Aires es la más moderna, quizá, porque como fue la última, que fue ante 2 años fue, ¿no? Hace 2 años. En ese momento, así que bueno, está bueno tener estos datos. Vamos a una pausa, estás en Noticias Positivas, estamos en Radio Palermo, FM 94.7 y también en tu radio. Estamos ahora en el 4899-1623, en el Twitter en @notipositivas y en el Facebook Noticias Positivas ORG. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC. Entérate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte, desde las 16 horas, con la conducción de Gustavo Antonopoulos y un gran equipo. Código Deporte, 14ª temporada. Los sábados al mediodía, Agenda Pyme, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda Pyme, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Enzink, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda Pyme, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. La puerta del tiempo. No quiero esperar, don't want to wait. Con la conducción de Alfredo Lepera. Chicos lindos, hermosas criaturas. Sábados, 22 horas. Como tú, escríbeme. ¿A dónde? lapuerta@radiopalermo.com.ar. Sábados, 22 horas. Mercado en movimiento. Con la misma moneda, llamé a mi mujer y a mi amante también. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves de 11 a 12. Luis Alberto Amayo te pregunta: ¿qué necesitas del comercio y la industria? Auspiciado por guiadelaindustria.com. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Inspira el cambio. Noticias positivas. Optimismo inteligente. Información que inspira el cambio. Conducción: Andrea Méndez Brandam. Con Graciela Melgarejo. Dijimos que vamos a hablar de construcción, ¿no? Porque cuando uno habla de la sustentabilidad, de ser sustentable, tiene que ver, y el cambio se produce en realidad con las pequeñas elecciones de cada uno, ¿no? De todos los días. Cuando uno va a comprar algo, cuando uno elige el material de para lo que va a construir utilizar su casa, en su por casa, ejemplo, exactamente. Cuando vive en casa o cuando tiene la posibilidad, ¿no? De construir una casa en un terreno. Exactamente, y también cuando uno vive en un departamento y necesita ver, a ver qué muebles voy a poner, qué materiales, cómo tengo que hacer una separación de un ambiente, qué materiales utilizo, ¿no? Y ahí hay un montón de mitos también, por ejemplo, muchos mitos con el uso de la madera, con los peligros o no peligros. Sin embargo, hay muchas calidades, muchos tipos, y para hablar de ese tema estamos en línea y le damos la bienvenida a Daniel Lasalle, él es gerente comercial de Cadamda. Qué difícil, para mí es para que me equivoque seguro. Esto es la Cámara de la Madera. Diga Cadamda, a ver. Cadamda debe ser Cámara Argentina de la Madera, ¿no? Porque no me daba sino la sigla. No, vamos a preguntarle a Daniel Lasalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, encantado.
resultado. Estábamos acá con la sigla de la Cámara. No, es Cámara de la Madera. Es Cámara de la Madera. En realidad, Cadamda fue fundada en el año 1903, o sea, ya tenemos más de 112 años. En su momento la sigla Cadamda era Cámara Argentina de Corralones, Aserraderos y Afines de Argentina. Luego, con el ayornamiento de los tiempos, dejamos la sigla, pero pasamos a ser Cámara de la Madera. Simplificaron. De ahí viene las letras de Cadamda. Sergio, queríamos, nos llegó y nos ha llegado mucha información interesante que han producido ustedes. Justamente hoy hablamos de Arauco, veo acá es uno de los participantes de la Cámara, y me gustaría, bueno, que nos cuente un poquito sobre la Cámara, ¿no? En qué temas están trabajando, qué promueven. Yo hablaba de la madera como un ejemplo de material que se puede utilizar sustentable, y los mitos que hay alrededor también. Sí, bueno, en principio Cadamda está conformada por lo más graneado del mercado, por las empresas más graneadas del mercado, y conforman la forestoindustria. ¿Qué quiere decir la forestoindustria? Desde la parte primaria, la forestación, pasando por la industrialización, la comercialización en el mercado interno, la importación y la exportación. Dentro de nuestra Cámara, como recién estaba comentando, coexisten o conviven empresas multinacionales, pymes, industrias y comercializadoras. Por supuesto que tenemos un desarrollo muy fuerte en todo y un compromiso muy fuerte en todo lo que respecta a la conformación de la industria nacional. ¿Cómo está situada la industria nacional con el paradigma de la sustentabilidad? La sustentabilidad viene a pasos agigantados. Básicamente hoy aquella empresa que no esté pensando en lanzar productos sustentables al mercado, en una responsabilidad social empresaria, en cuidar el medio ambiente y en que todos los productos sean amigables con la calidad de vida, realmente está mirando para otro lado. En el caso puntual de la madera, cuando hablamos de la sustentabilidad, yendo por ejemplo a la construcción, la madera es el único recurso renovable por antonomasia que tiene la construcción. ¿Y por qué? Porque primero que los bosques son industrias y generan industrias de conservación y lucha contra los cambios climáticos, porque además libera oxígeno, la madera, y fija el dióxido de carbono, que es el CO2. Esto se hace durante el crecimiento del árbol y luego a lo largo de toda su vida útil. Claro, no hablamos, y estaría bueno aclararnos, de bosques en tanto autóctonos, ¿no? Bueno, nosotros no trabajamos con bosques nativos, claro, sino con bosques que se forestan previamente para la actividad, ni más ni menos que se hace con el maíz, con la cebada o con cualquier producto agrícola que previamente se siembra para luego consumir. Cuando decimos bosques nativos, son todos aquellos bosques que proveyó la naturaleza por atributo propio, ¿no? Todos esos bosques son totalmente conservados y cuidados por nuestra actividad. Claro, es decir que también desde la Cámara entonces son un referente educativo también, un protector, ¿no? Totalmente. Nosotros como Cámara vamos por todo el país educando desde la parte de inicio puntual, como puede ser en la infancia, mediante los colegios, etcétera, pasando por los madereros, por los forestadores, por los constructores, por los fabricantes de muebles, decoradores, etcétera, llevándole la impronta de que cuidamos y debemos cuidar el medio ambiente y a su sociedad.
¿Y la cámara, cuál es la posición? Aunque bueno, un poco sale de peso por lo que me dice, pero con respecto a el uso de maderas exóticas, por ejemplo, en la construcción. No, en la construcción nosotros como en Argentina, básicamente por clima y por suelos, tenemos una gran proliferación de dos tipos de madera, una que es el pino y la otra que es el eucalipto. Hoy prácticamente la construcción se está realizando en el 98% de los casos con madera de pino tratada y eucalipto. ¿Por qué tenemos en Argentina, por ejemplo, un árbol de pino tarda alrededor promedio 12 años, cuando en Canadá un pino tarda alrededor de 80 años. Claro, una cuestión climática. Es una cuestión de climática y de suelo. Nosotros tenemos una genética de suelos realmente que nos posiciona en la parte de agricultura, en la parte forestal, como ícono total de lo que es el desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por estas explicaciones, y los invitamos a que nos manden más información permanentemente, como lo están haciendo, para poder ir desarrollando algunos temas que veo acá en el sitio web maderayconstrucción.com.ar, que son varios, son muy interesantes, también tienen una revista, y creo que es muy piola que esto se difunda para, bueno, como decíamos, ¿no? Para cuando el consumidor, en definitiva, el que va como hay casos acá de casas que tienen todos estos parámetros de sustentabilidad, para que el consumidor esté en tema y pueda elegir y pedir también. Bueno, ¿no? Nosotros trabajamos muy fuertemente sobre el consumidor final y sobre el desarrollador profesional, para que exista un cambio de cultura puntual y consolidado hacia la sustentabilidad de la construcción y la conservación del medio ambiente. Eso es prácticamente el objetivo número 1 que tiene nuestra Cámara, Cadamda. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Estábamos conversando entonces con Daniel Lasalle de Cadamda, la Cámara de la Madera, y nos estaba comentando, bueno, sobre la importancia de que la industria sea consciente de dónde saca, ¿no? De alguna manera de eso hablamos, de dónde saca los recursos y cómo, y qué bueno que una cámara se encargue de esta concientización, de esta educación, y de que el tema siempre esté sobre el tapete en primera fila. Por el tema justamente de la sustentabilidad y por el reemplazo de otros materiales, ¿no? Materiales que son renovables, porque la madera en la industria, en la construcción, es el material renovable. Exactamente. Patricia Melgarejo, estamos esperando una comunicación, pero podemos tirar el tema, copetear un poquito lo que se viene. Claro, bueno, justamente estamos en verano, es época de relax, los jóvenes están de vacaciones, muchos de los que estudian en este momento están descansando, y se plantea un tema que justamente es el foco de una investigación que hizo La Caja en conjunto con una universidad, la UCES, y con la Asociación Civil Alerta Vial. Que la investigación se llama Los jóvenes, la previa y el tránsito. De eso vamos a hablar en segunditos nomás. Un poquito de música, un separador para darle aire a este Noticias Positivas que se está emitiendo a través de 100radios.com, la aplicación que podés bajarte en tu celular o en tu tableta y escuchar cuando quieras, o cliquear 100radios.com también en internet, en tu computadora, y también podés vernos, miren que nos estoy viendo ahora, Graciela Melgarejo, en el canal multimedia de YouTube de Radio Palermo, que también lo van a poder tener en noticiaspositivas.org, por supuesto. Javier Morilla, profesor, un poquito de música mientras logramos la comunicación para la siguiente nota. Well, I don't really wanna know. I'm gonna hold on the best I can. La magia de Ana Tolosa en la producción lo hizo posible. Patricia Melgarejo, el aire suyo. Bueno, como ya les adelanté, estamos con
Carla Ponce, que es gerente de empleos, clima organizacional y responsabilidad social empresaria de La Caja. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenos días. Bueno, Carla, justamente queríamos hablar de este estudio que hizo, de esta investigación que realizó La Caja junto con la UCES y la Asociación Civil Alerta Vial sobre los jóvenes, la previa y el tránsito, que ha llevado no solamente a estudiar esta vinculación, sino a conocer mucho más a los jóvenes, ¿no es así? Exactamente, sí. Digamos, nosotros desde el rol que tenemos en responsabilidad social con La Caja, queríamos entender cuál era la problemática, digamos, de la previa de los jóvenes y el consumo de alcohol, partiendo de la base que los accidentes viales son la principal causa de muerte en jóvenes, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces imagínate que para nosotros esto era una preocupación muy grande, y para abordarla lo que queríamos era meternos en el mundo de los adolescentes y entender qué pasaba por sus creencias, por sus conceptos, por su manera de ver esta situación, y de esa manera poder abordarla de manera más efectiva. Entonces, a partir de esto lo que hicimos fue apoyar esta investigación y darles todo nuestro apoyo, y además también después poder elaborar líneas de trabajo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué algunas de las conclusiones que salieron de esta investigación que tienen que ver, por ejemplo, con que está como naturalizado esto de que, se toma y después se conduce, ¿no es cierto? ¿Cómo? Exactamente, este es el punto. En realidad me parece que lo que nosotros estamos arribando como grandes conclusiones es que hay una naturalización y una aceptación del consumo en adolescentes y en jóvenes, sin una clara percepción del riesgo asociado que lleva el alto consumo, y además asociándolo a la seguridad vial, ¿no es cierto? Es decir, estos chicos consumen, casi siempre hay una previa donde hay un altísimo consumo de alcohol, llegan a los boliches, ahí también nos preguntamos cómo llegan, algunos llegan como peatones, otros llegan arriba de los autos. En general no es un adolescente el que va en un auto, digamos, también es un grupo de adolescentes, y después, por supuesto, todo esto a la salida del boliche se duplica o se triplica. Claro. Digamos, es una problemática que está instalada en la sociedad. Por un lado, también tenemos que ver que para ellos tomar alcohol está bien, que a los padres tampoco les hace demasiado ruido, porque es parte de la adolescencia, esto es lo que sucede. Entonces, digamos, el rol también de los adultos es también como no saben cómo pararse frente a esta problemática. Claro, porque esto es interesante lo que vos decís, porque no solo estudiaron el comportamiento, los gustos y los hábitos de los jóvenes, sino también cuál es el vínculo con el adulto, ¿no? Que debería ser el responsable. Exacto, porque ¿desde dónde abordarlo? Nosotros nos preguntamos, ¿desde dónde se aborda esta problemática? ¿Se aborda trabajando con los padres? ¿Se aborda trabajando con los adolescentes? ¿Se aborda trabajando con los docentes? No nos olvidemos que los docentes en los colegios también tienen esta problemática. Y también descubrimos que esta problemática no es de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La problemática de la previa es una problemática que atraviesa todo el país. Se da en todas las provincias. Hay alto consumo de alcohol en todas las provincias. Entonces, decíamos, hablemos con los adolescentes. Ellos detectan que hay una problemática. No es que ellos no la ven. Tienen conciencia de esto, digamos. Toman conciencia, conocen la problemática, pero no saben qué hacer con eso. Porque también está asociada a la característica que tienen los adolescentes. Claro, es un círculo del que no pueden salir, ¿no? Porque el adolescente tiene esa característica de que, por ahí no estoy del todo convencido, pero si lo hace el grupo, yo lo hago también, ¿no? Exactamente, eso es lo que sucede. En general, el adolescente se mueve mucho por lo que el medio, sus pares, la sociedad en la que pertenece, se mueve y hace, y como decíamos al inicio, esto está naturalizado. Entonces, al estar naturalizado el consumo, ¿cómo no vas a consumir? Si todos consumimos, y esta cosa que tiene el adolescente, de que tiene baja percepción del riesgo. A mí no me va a pasar nada.
Si siempre tomo y nunca me pasa nada, ¿por qué me va a estar pasando esta noche o en la fiesta tal o cual a la que vaya? Y entonces es un tema que termina convirtiéndose en una problemática que está instalada, de que poco se habla, todos conocen, y nadie sabe muy bien qué hacer. Este es el tema, me parece. Nosotros queremos pensar en que tal vez si pudiéramos trabajar con los grupos de docentes, armando por ahí planes de capacitación sin costo, en donde el docente pueda tener un abordaje mucho más objetivo, incluso hasta que no es el padre el que habla, sino el educador. Queremos llevarlo adelante en las provincias tal vez y en los municipios que nos lo permitan, como para tener un abordaje por ahí un poco más directo. Y ustedes tienen, discúlpame, ustedes tienen un material súper interesante, porque yo lo estuve mirando, tienen la presentación realmente es muy muy buena, la investigación. ¿Tienen pensado trabajarlo de alguna manera, comunicarlo, bueno, además de la prensa, por supuesto? Sí, digamos, lo que nosotros estamos empezando a trabajar ahora es con todos los municipios que nos lo solicitan. Hay sectores que se acercan directamente a nosotros solicitándonos ayuda, otros en donde nosotros nos tenemos que acercar. Estamos en ese proceso, en este momento, tratando de poder hacer este tipo de alianzas que en verdad, es beneficiosa para todas las partes. Hay que encontrar los espacios, los momentos, y por supuesto que también hay que poder hacerlo en conjunto con todas las áreas, que no sea un área solo de responsabilidad social que tiene esta idea aislada, ¿no? Pero estamos en este proceso. Y si alguna, por ejemplo, o desde alguna escuela o desde algún municipio quieren acercarse como para ponerse en contacto con este material o con ustedes, ¿tendría que vincularse a dónde? Mira, nosotros pueden mandarme un email. A mi email del trabajo es ponce, como mi apellido, @lacajatodojunto.com.ar. Muy bien, perfecto. Me pueden mandar un mail, ponerse en contacto con nosotros y nosotros le acercamos el material y nos organizamos. Perfecto. Bueno, me parece que es súper interesante y que nos lleva a todos a reflexionar, pero sobre todo que ahora hay datos concretos, ¿no? Que vienen de esta investigación que se ha hecho realmente con mucha seriedad. Sí, la verdad es que sí, estamos muy orgullosos del trabajo que resultó. Bueno, Carla, te agradecemos mucho, ¿eh? No, al contrario. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Carla Ponce, gerente de empleos, clima organizacional y responsabilidad social empresaria de La Caja. Somos lo que comemos. ¿Vos qué información consumís? Noticias positivas. La mitad del vaso lleno. Graciela Melgarejo, ¿qué tiene entre sus manos? Un libro. Tengo un libro. Qué raro. Y me parece muy importante comentar este libro justamente después de haber hablado con Carla Ponce y sobre el estudio que encargó La Caja de jóvenes, alcohol, la previa y todo eso. ¿Por qué? Porque este libro que ha sido editado por Editorial del Nuevo Extremo, que se llama Playlist, las canciones de mi muerte, que es para adolescentes, también pueden leerlo los adultos porque realmente es atrapante. La autora es una mujer, es Michelle Falcoff. Michelle, bueno, por supuesto es norteamericana, se ha graduado del taller de escritores de Iowa y actualmente trabaja como directora de comunicaciones y racionamientos jurídicos de la Northwestern University. Esta es su primera novela, tiene una página que aquellos que se interesen por ir un poco más allá pueden entrar, es www.michelle.falcoff.com. Pero ¿por qué me parece que es importante? Primero porque es una historia casi policial, que es una historia de adolescentes, donde un adolescente muere. Así empieza la novela. O sea, empieza de una manera dura. Y no se sabe, en realidad, por qué este chico muere.
Y es todo el trabajo que se van a tomar su amigo, su único amigo, más los otros adolescentes que formaban el círculo, digamos, por estudio, por familia, por lo que sea, para poder llegar a descubrir cuáles fueron las razones de esta muerte. Él había dejado a su mejor amigo una playlist, o sea, una lista de temas de música, que era como una forma de ir pautando cómo podía él ir enterándose de cómo había llegado él lo que le hasta había el pasado. final. Exactamente. Y es muy gracioso porque yo no sé si se puede ver, si la cámara toma la tapa. Sí, pero mire, en la lo vamos a tapa poner acá. Se ve alguien que está con un auricular que recorre toda la tapa y termina en la oreja, ese auricular, la otra parte del auricular termina en la oreja de otra persona. O sea que a través de esa lista, y yo les digo que esa lista existe, esa lista de canciones, porque si las vemos, vamos a ver si están puestas por orden, porque a veces acá estas cosas no siempre se cumplen, pero bueno, yo creo que por ejemplo, Pump It Up Kicks, Foster the People. Yo no las conozco, pero probablemente algún chico sí los ha oído. O sea que es interesante. Por tiene ejemplo, The One, cosas afines. Metallica. Claro, One de Metallica. Claro. Es decir, los chicos pueden reconocer. Pueden ir decodificando. ¿no? Por ejemplo, Mad World de Tears for Fears, Gary Jules. Entonces, me parece que acá hay varias cosas juntas. Es el tema de la prevención, porque acá los adultos están ausentes en esta novela. Sí, eso la fascinación es un tema, de la literatura y la música. Ha logrado un equilibrio muy interesante y además realmente, como hay un tema policial, uno llega hasta el final rápidamente. Voy a decodificar unas estadísticas de Facebook de esta semana. Me quiero agradecer, como siempre en este momento y cuando empezamos y terminamos el programa, a la comunidad en Facebook que nos está acompañando, y después te voy a preguntar, Graciela, por la comunidad en Twitter. Realmente hemos crecido muchísimo estos últimos días. Las notas que tuvimos, que subimos tuvieron muchísimo impacto. Estoy hablando de que han llegado 44.900 personas, por ejemplo, Dame Amor, el hashtag Dame Amor, el estreno del dibujo animado de Alfredo Sabat. También una nota, miren qué curioso, que tuvo 42.300 personas de alcance, que es una nota, un artículo que publicamos sobre el diario The Guardian, hablando justamente de nuevas economías. Eso fueron como las dos puntas de las notas destacadas en nuestra comunidad en Facebook esta semana. Pueden encontrarlo ahí, por supuesto, en Facebook Noticias Positivas ORG. Graciela Melgarejo, en Twitter, ¿cómo andamos? Hemos crecido. No, muy bien, andamos en los 4.100 y pico de seguidores. Todos los días hay un seguidor o 2 o 3 nuevos, así que a mí me parece que va bien esta comunidad, por lo menos en Twitter va bien. Y mucho retuiteo, que eso no siempre uno lo tiene en la estadística, pero que es importantísimo. Exacto, así que bueno, estamos creciendo y les contamos esto porque es la ventanita que tenemos, además de los oyentes que nos llaman y nos escriben, la ventanita que tenemos y tienen todos para ver la evolución de las noticias positivas y bueno, y el impacto que tienen. Ay, me olvidé de contarles que nos han escrito de Praga, hay un proyecto de noticias positivas en República Checa desde hace un par de meses. Estamos, ya le pedimos que nos manden en inglés, por lo menos un brief de lo que hacen. Vamos a salir en una nota, vamos a hacer intercambio, nos pidieron, y miren qué bueno esto de la tecnología, compartir nuestra experiencia, si podíamos compartir nosotros con ellos la experiencia para empezar a ser sustentables. Son un grupo de jóvenes, así que la verdad lamento no entender checo, porque no pesco lo que dice la página, pero lo vamos a compartir con ustedes, lo vamos a traducir del inglés. Sonó el top, porque ahora tenemos top, y eso quiere decir que ya se terminó el programa y que es el momento de decir gracias a Ana Tolosa en la producción, gracias Tomás Horton, ausente todavía, gracias Gonzalo Chaet, también de vacaciones, gracias gigantes al profesor Javier Morillas, muchas gracias en el programa de hoy por la ayuda de Javier Landó también, a Sergio Goldstein en la producción comercial de este programa con Blackbird, y Graciela Melgarejo, Patricia Melgarejo. Nos vemos la semana que viene. Chau. Soy Andrea Méndez Brandam. Gracias. Chau. There's always a rainbow taking
Inicio espacio publicitario. Noticias Positivas es presentado por... Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Llegó el momento de hacer un clic. Con tu clic solidario podés ayudar a las ONGs que trabajan por la alimentación de quienes más lo necesitan. Ingresa a www.carrefoursolidario.com.ar y vota el proyecto que más te guste. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Hay 2 millones de pesos para financiar